en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Domingo por la tarde, olor a naftalina pegado a la lengua, el altillo les devolvía el polvo como si respirara. Ella subió con una lámpara de mano y una sábana extendida en el suelo para no toser tanto. Era la hija mayor, hacía listas, apagaba radiadores, estiraba el dinero, contenía preguntas. Su hermano menor esperaba en el pasillo con una bolsa de basura y calcetines demasiado finos para ese frío. Ella le dijo sin mirarlo, no subas descalzo. Él rió, obediente, con ese modo ligero de quien todavía no mide consecuencias. En el altillo, ella abrió una maleta vieja. Volaron 2 polillas. Fue sacando blusas, pañuelos, cartas atadas con hilo pardo. Con los pulgares repasó un sobre manchado de café. Lo apiló. Entre los forros de un abrigo encontró un dedal de plata abollado, suave de tanto uso, y lo dejó sobre una caja de madera con las iniciales de la abuela, bisagras reacias que parecían mandíbula. Junto a la lámpara, inclinada para no romper el cable, vació un costurero y extendió alfileres sobre un platito. El aire olía a tela añeja y a una especie de agrio que no era moho. Cuando bajó por la bolsa más grande, en el último escalón del altillo, alguien, nadie, había dejado un descocedor de mango de plástico, afilado, solitario, con una gota de sangre seca en la punta. Lo giró con 2 dedos, negro oscuro, ya sin brillo. Se dijo que sería de una costura vieja, que la abuela siempre se pinchaba, que no recordaba verlo porque no tiene memoria para lo pequeño cuando sube y baja. Miró abajo. El hermano movía el pie de impaciencia. Le sonrió, falsa, tranquila. Volvió a la mesa plegable. Allí, sin saber cómo, el dedal estaba puesto en su dedo índice. Ni siquiera tenía la mano cerrada. El metal, frío, apretaba justo antes de la uña. Lo giró para sacarlo, y un picotazo diminuto le dejó un punto rojo en la costura de un delantal. Puso el delantal aparte, presionó con una servilleta de papel. Con el dedo aún dentro, levantó la caja para deslizarla fuera de la sábana. Dentro sonó un tintineo minúsculo, como si algo chocara con una pared de lata, pero no había lata. Respiró por la nariz. Ató una banda de goma alrededor de las bisagras, empujó la caja a un rincón sobre una alfombra enrollada. Limpió el puntito del delantal con la servilleta, que enseguida se tiñó oscuro. En el aire quieto, con las ventanas bien cerradas por la tarde fría, una campanilla apagada vibró, mínima, como el aliento de una taza caliente. Cesó cuando el rojo se asentó en el papel. Ella de pie murmuró que serían hierros dilatándose, que el altillo guarda muchos inviernos. Apagó la lámpara, tanteó el primer escalón. Donde había visto el descocedor ya no había nada. La normalidad, decía ella, es un método. Bajó del altillo al pasillo estrecho que llevaba al cuarto de costura, ese cuarto que fue cuarto de invitados y ahora era taller y trinchera. Guardó los delantales limpios en un cajón de madera con llave por miedo al polvo. El dedal, todavía frío, lo dejó dentro de la caja heredada. Puso los carretes rojos a un costado, pegó una tira adhesiva en las bisagras y la cerró con el peso de su palma. Las agujas a una lata y la lata al cajón. Giró la llave. Hicieron sopa para no encender otro radiador. Por la noche, con la calefacción al mínimo, el piso se volvió pequeño. A medianoche, mientras el hermano salía del baño con el pelo húmedo, un campanilleo minúsculo vibró desde arriba. No era el pasillo, no era el timbre, entraba por el techo con el modo de los ruidos que no dicen de dónde. Él preguntó, medio en broma, si habían dejado la puerta del edificio abierta. Ella dijo que debía de ser un metal enfriándose. Apagó la luz de la cocina. Se quedó en el pasillo de pie, inmóvil, escuchando. El sonido iba y venía como un goteo tímido, más leve que un radiador que se queja. El corazón le acompañaba mal el compás. Se empeñó en no mover nada. Cuando uno no se mueve, los sonidos muestran su intención. Un chasquido seco del radiador puso punto y final. Se fue a acostar sin mirar el techo. Por la mañana,
El frío olía a vidrio. Abrió el cajón con la llave que había dormido bajo su almohada. La lata estaba abierta. Un carrete rojo se había ido a la esquina y entre dos medias que nadie tocó corría una marca de hilo como si hubiera pasado por ahí un insecto pesado. Ella apretó los labios. El hermano dijo ratones y ella le dijo que no metiera la mano entre telas, que ella miraría con guantes. Sacó un jersey del cajón, uno grueso con el que habían cruzado un invierno sin quejarse, y al pasar los dedos por el puño una sensación de hoja fina le arañó la piel. Miró. Una línea de sangre, delgada, exacta, dibujaba el contorno de la costura como si se la hubieran cosido a ella. Juntó aire con los dientes. Lavó la prenda en el fregadero del cuarto de costura. El agua no hizo espuma, pero tomó un rosado triste que ella atribuyó al tinte, al tiempo, a todo menos a lo que la miraba desde la esquina del espejo. Cerró el grifo, secó con papel, llevó la caja al altillo, reforzó la cinta. Le sonó el teléfono. Un tío que preguntaba por la mudanza, por si hacía falta subirse a ayudar a bajar cosas. Ella dijo que no, que estaba todo controlado, que mejor no mover, que había que ahorrar. Colgó y metió la llave del cajón en su bata. Esa tarde, al sacar el móvil del bolsillo, el dedal abollado esperaba allí, con un frío que parecía recién sacado de agua y un olor a moneda que no era de su ropa. El cuarto de costura tenía una mesa de madera con marcas antiguas, una máquina que ya no obedecía más que a un ritmo lento y una tabla de planchar coja. Ella planchaba un pañuelo de la abuela para guardarlo con las cartas. El vapor hizo una nube pequeña que olía a limpio distinto, como cuando se destapan sábanas de otros años. Pasó el dedo por el borde para alisar, y allí estaba otra vez, el dedal en su índice, que no recordaba haberse puesto. A veces los objetos vuelven como un pensamiento que uno cree no haber tenido. Rozó la tela sin querer, y sobre los puntos de cruz apareció un punteado rojizo. Exacto, no una mancha, no una torpeza, sino un dibujo de sangre siguiendo cada puntada como si el hilo hubiese querido firmar. La plancha cayó de lado con un golpe sordo. El cable vibró. Nadie más en la casa hizo comentario. Ella se sentó de golpe en el taburete y apretó un paño en su dedo, no tanto por el dolor. Era poco, sino por el desconcierto de ver su piel en el lugar del hilo. No lloró. Habló sola, baja, con el tono con el que se calma a alguien dormido. Ya está, ya está. Con el paño puesto, fue al pasillo a tirar el papel manchado. En el cubo cerrado por un pedal, descansaba el carrete rojo apoyado en el borde interior, como si alguien lo hubiese sacado para mirarlo, y lo dejó mal a propósito. El pedal no estaba pisado, el cubo no pesaba más. El hermano pasó con la mochila del colegio y preguntó si había ocurrido algo. Ella dijo que la plancha chisporroteaba, que mejor sopa esta noche, que el radiador del salón no se encendía, que se abrigara. Él la miró un segundo más de lo necesario. Le creyó a medias, porque así se quiere. En el altillo, cada vez que ella decía la caja, aunque fuera en un susurro, aunque fuera con palabras bordes, la campanilla que ellos no recordaban entre sus cosas vibraba con un ding de metal cansado y callaba en cuanto ella guardaba el pañuelo manchado en un cajón diferente al de siempre. Por si acaso arrastró la caja al rincón más oscuro del altillo, donde el polvo parecía más pesado, y puso encima libros gruesos de tapas duras. Los lomos crujieron. El dedo punzaba con un latido corto que se aliviaba si apretaba la compresa, hasta que una última gota, casi negra, cayó sobre la tela. Con esa gota exacta, el campanilleo cortó su cuerda como una llamada que se cuelga. Por la noche, cuando cruzó el pasillo con una taza entre las manos, el jersey que había lavado y colgado mostraba de nuevo, seca y nítida, la línea roja idéntica al borde del puño. No se había corrido. No olía. Subió al altillo con la lámpara colgando de un clavo, el haz de luz moviéndose como si buscase una fuga. Respiró la densidad del polvo viejo. A ratos picaba, a ratos era melaza. Quitó los libros uno a uno, notando su peso con ambas manos como si eso le diera medida a algo. Abrió la caja. Dentro, los carretes rojos, todos, formaban un círculo apretado alrededor del dedal abollado como niños protegiendo una canica.
Ella juraría haberlos dejado en fila, torpe, sin gracia. El dedal tenía el óvalo más llorado, un pliegue que parecía boca. Cerró los labios. En la cara interna de la tapa, 4 líneas finas, paralelas, marcaban la madera. Pasó un paño. Salieron motas pardo oscuro que olían a hierro viejo. No era óxido del herraje. Parecían raspaduras hechas desde dentro. Reordenó todo en silencio, muy metódica. Dedal al fondo, agujas dentro de una bolsita transparente, carretes a un lado. Bajó la caja a la cocina, como si otro suelo le cambiara el sentido. La puso sobre la báscula, por una terquedad sin cálculo. El número parpadeó, osciló y por un segundo ridículo quedó en 0, como si nada pesara en esa mesa, y luego marcó un peso que no recordaría después. Entró el hermano buscando agua, la vio encorvada, observando sin pestañear un electrodoméstico aburrido. Él dijo que tiraran esa cosa, que no necesitaban reliquias y daban miedo. Ella apretó el pulgar vendado, que latió. No hables así de la abuela, dijo sin mirar, y no repitas nada en el trabajo del padre. Te escuchan. No abrió margen a discutir mudanza. El dinero era una pared. Subieron la caja, al volver a meterla en su rincón del altillo. Un tintineo breve, limpio, de copa tocada con uña, atravesó la madera. Ella bajó la tapa de golpe, atrapó el sonido en un clic y un eco, o no, se quedó apagado. Ató 2 vueltas de cinta y envolvió con una toalla vieja. Al tirar de la toalla para ajustarla, un alfiler largo que no había visto se le clavó en el dorso de la mano y rasgó piel en un trazo fino pero firme. La sangre no cayó. Se tendió en la tela de la toalla en una línea perfecta, desde el nudo hasta el borde, como si alguien hubiese cosido sin hilo. El dolor se fue en un soplo, pero la exactitud ofendía. Esa noche pelearon susurrando, sentados al borde del sofá con los calcetines dentro de zapatillas. Cada vez que el hermano dijo tírala, arriba, en el techo, una campanilla respondió con un tintineo apenas, algo como una risa sin dientes. Él cayó primero. Ella no supo a quién había obedecido el silencio. Cerró el cuarto de costura y bajó la persiana hasta la mitad como si eso protegiera algo. Llevó la caja envuelta a la mesa, puso guantes de cocina y sacó una tela gruesa, casi lona, y un rollo de cinta industrial que olía a pegamento agrio. Sujetó las esquinas, tiró de la tela con ganas de acabar, apretó la cinta con el talón de la mano. Al ajustar la segunda vuelta, algo afilado desde dentro, no cartón, no astilla, abrió un tajo serio en la base del pulgar. La sangre salió con prisa y calor, bajó por la muñeca, se coló en la cinta. La madera bebió bajo el plástico un dibujo de líneas como una costura roja, puntada por puntada, sin chorrear al suelo. Ella se quedó quieta con la boca abierta, un mareo seco que pone estrellas grises. Llamó al hermano con una voz más baja de la cuenta, esa voz que uno usa para no asustar a nadie o para no oírse. Él entró pálido. Es cartón, dijo ella antes de que él preguntara. No mires, trae vendas. Lo sentó en el suelo, le dio órdenes fáciles. Corta aquí, pega allí, no aprietes tanto. Dame esa cinta, no toques con la yema. Se cerró la herida con una venda pegajosa, cinta transparente encima, el guante vuelto al revés con sangre. Él dijo que llamaban, que alguien les diría qué hacer. Ella negó con un gesto corto. No había seguro para cambiar cerraduras y esto se reía de ellos. No había colchón para mudarse con la prisa de los asustados y el hermano tenía un examen. No perderás el sueño, dijo, y se oyó vieja y pobre. Cuando la venda chupó el primer latido y se manchó de marrón, el campanilleo paró. El silencio fue denso, aplastaba como un saco y olía a polvo húmedo. Subieron la caja al altillo de nuevo, escondida bajo una manta de lana, sillas pesadas encima, una trinchera de comedor sostenida por patas cojas. El piso crujió, distinto como si soltase un suspiro desde la viga. Ya en el cuarto de costura, al volver la vista hacia la mesa, ella encontró un hilo rojo tensado de lado a lado del respaldo de una silla, a la altura de las manos, como una trampa de niño que no sabe cuánto puede cortar. Lo tocó con el guante cedió, y aún así,
Una incisión mínima apareció en la yema del dedo sano, tan limpia que tardó en doler. Antes de apagar la luz, vio la cinta que rodeaba la caja con una costura dibujada en sangre. Puntadas iguales, distancias idénticas, la misma letra minúscula que aparecía en los delantales como hecha por una mano que no había estado allí y sin embargo había cortado su pulgar desde adentro. Madrugadas sin vecinos en el rellano. El frío mordía los nudillos. Decidieron bajar la caja y no volver la vista. El hermano, con ambas manos y la respiración contenida, la cargó. La tela envolvente raspaba como un saco húmedo. Ella sostuvo la puerta del portal, la abrió sin ruido. Señaló el contenedor comunitario al que a veces tiraban muebles viejos. El sol todavía no rozaba los cristales de los coches. La caja bajó a oscuras al fondo. Apenas tocó el metal. Desde adentro del contenedor sonó una campanilla, no más fuerte, pero exacta, parecida a cuando una cucharilla golpea una taza por accidente. Cayó la tapa, cayó. Apretaron los labios y subieron. En el altillo, la cinta que había dejado pegada al marco una noche anterior, esa cinta que ya no pensaba en, estaba otra vez en su lugar, como nueva, sin polvo. Se miraron, con la piel de la frente húmeda sin sudar. El hermano preguntó si se estaban quedando con ellos. Ella no contestó. Para no ceder terreno, se dejó caer en la silla del cuarto de costura y se llevó la mano vendada a la boca como si eso sostuviera el corte. Abrió el cajón con llave. Allí, sobre los manteles que nunca usaban, apareció una campanilla de bronce que no recordaban haber visto jamás, con una mancha seca color herrumbre en el badajo. La llave había dormido en su bolsillo. Los carretes rojos, todos, estaban alineados en el alféizar de la ventana cerrada, brillando como soldaditos. El vidrio del marco vibraba un poco por el viento de la madrugada, y aún así, ningún carrete rodó. Recogieron las piezas con la torpeza de quien recoge cuchillos con almohadas. Las metieron en una bolsa de plástico doble, hicieron 2 nudos apretados, golpeándolos con el puño para obligar al aire a salir. Guardaron la bolsa en el armario alto del pasillo, ese que solo se alcanzaba subiendo a una silla. Cerraron la puerta. Mientras iban y venían con mantas y tazas de té, cada paso sobre el pasillo hacía sonar un tintineo sofocado que venía del armario, como una respiración que pide paso al ritmo de sus plantas. Fingieron no oírlo. Ella anotó cosas. ¿Cuánto papel quedaba en el botiquín? ¿Qué trapos habría que tirar? ¿Cuánto costaría la lejía? A la mañana siguiente, al encender la luz del pasillo, vieron descender desde la rendija superior del armario una línea roja, finísima, recta, como un hilo que alguien hubiese dejado caer desde un dedo inmóvil. No goteaba, no manchaba la pared. Estaba allí, obediente a la gravedad, sin moverse un milímetro. Esa noche no durmieron. Apagaron todas las luces menos una linterna apoyada contra la pared, en el suelo del pasillo, entre el altillo y el cuarto de costura. Se sentaron espalda con espalda, las rodillas arriba, el aire cortado en trozos pequeños. Contaron los segundos entre campanilleos, como quien mide contracciones sin convicción. 2, 3, a veces 4. Luego una larga que parecía pensar. Cada vez que ella decía la caja, casi inaudible, como si se lo dijera al diente que le dolía, la campanilla del armario respondía con un din sordo. Cuando callaba a propósito, el din se alargaba como un aliento entre los dientes impaciente. El hermano, con los brazos cruzados, preguntó si iban a mudarse. Ella dijo que no podían, que no había a dónde, que necesitaban aguantar. Se le quebró un poco la voz y él miró el suelo, fingiendo no oírlo, como cuando un adulto tropieza y un niño mira a otro lado para no verlo caer. Al levantarse para traer una manta del perchero, él rozó una bufanda con la muñeca. Dejó una línea roja cortísima, una raya que no dolió de inmediato y apareció segundos después con nitidez de regla. Ella ya tenía el botiquín en la mano. Cosió una tirita improvisada con hilo común. No quedaban suficientes. Tendió la mano y, sin pensarlo más de un respiro, agarró uno de los hilos rojos del alféizar. Al tensarlo para atarlo, la campanilla del armario cayó, como si alguien tragara saliva junto a su oído. Mientras le hacía el nudo, ella notó que el dedal abollado se había apretado en su propio dedo.
presentes sin que ella lo citara. La arista interior mordió la piel con el mimo cruel de una tapa que encaja. Una gota oscura se instaló en la venda nueva del hermano. El pasillo quedó mudo, con un silencio comprado que olía a guantes de látex. Apoyaron la frente en la puerta del armario, contuvieron la respiración, oyeron solo sus tripas, el zumbido débil del frigorífico. No hubo tintineo durante varios minutos largos que parecieron otra noche entera. El hermano se durmió en el suelo con el abrigo por encima y los zapatos puestos. Ella se quedó despierta, clavada en el suelo, oyendo su propio pulso metido en la herida como un animal pequeño. El silencio costaba. Al amanecer, sobre la manga de su bata apareció, sin que nadie la tocara, el mismo hilo rojo que había usado para la tirita. Recosido solo, tensaba la tela hacia el armario como si tirara de ella con paciencia. En la cocina, media mañana, la mesa despejada y un hule de flores que siempre olía un poco a plástico. Puso la bolsa de plástico doble encima, las tijeras tenían un filo que conocía de memoria. Cortó los nudos, el plástico crujió como los helechos secos. Sacó primero la campanilla de bronce, ligera, indecente, luego los carretes, todos con restos de polvo pegado, y al fondo el dedal de plata más pesado que antes, como si lo hubiesen llenado. Lo dejó en la mesa. Vibró una vez, casi imperceptible, y saltó 1 centímetro con la torpeza de quien respira por primera vez. La campanilla respondió con un ding apagado justo en el borde de la mesa, donde no había nada que sonara. Ella probó encajar el dedal en el mango de un cuchillo invertido, para que no tocase piel. Quería atraparlo, neutralizarlo, fijarlo. El dedal se soltó, de repente dócil y luego necio, y en un giro casi tonto, como cuando una moneda te encuentra el bolsillo sin que tú lo veas, cayó en su dedo índice y se cerró como una tapa de botella haciendo tope en el hueso. Tiró hacia atrás con fuerza y no cedió. El borde interior tenía microdientes. Lo notó no por la vista, sino por el sonido sordo con el que rasparon su piel. El dedo palideció y después se puso morado en un rubor que anunció el dolor antes de que doliera. Era una ancla y una mordaza. El hermano dijo que llamaban a emergencias. Ella, con vergüenza que parecía de dinero y de idioma a la vez, le pidió 1 minuto, uno solo, por favor. Él se movió, sin saber si obedecer. Ella intentó hacer palanca con las tijeras. Al primer intento, la campanilla sonó tan cerca del oído que la tijera resbaló y le hizo un tajo lateral que no era profundo, pero abrió la piel con ese sonido húmedo que uno no olvida. La sangre se extendió sobre el hule con alegría ordenada, sin charco, dibujando otra vez puntadas invisibles. Los carretes rodaron hasta chocar contra la pata de la mesa y se quedaron como satélites quietos. Probó con aceite para que resbalara. El dedal, si es que un metal puede tener voluntad, se apretó más. Dejó una marca circular más profunda, una costura en su propia carne. El hermano le acercó hielo con manos que temblaban. Ella apartó la cubeta, mareada. Consiguió levantar un borde usando la uña del pulgar sano. Sintió tensarse algo que no era piel ni era hilo, un hilo de carne que amagó con romperse. El campanilleo empezó a acelerarse hasta acompasarse con su corazón. El dedal ya no solo apretaba, parecía morder. Volvieron al cuarto de costura, esa cueva ya sin gracia, con la lámpara desnuda colgando y la luz amarilla sin confort. Puso todas las piezas dentro de la caja abierta, incluso la campanilla, incluso los alfileres sueltos que recogieron con un papel. El dedal, emperrado en su dedo, no cedía. Ató cordel, envolvió en plástico, reforzó con cinta otra y otra, y cuanto más cubría, más sentía que el dedal apretaba, que la carne se le volvía borde. Desde las costuras de la casa, como si cada hilo recordara una forma, empezaron a brotar líneas rojas delgadas, exactas. Las cortinas mostraron una filigrana de sangre en sus dobladillos. El sofá tiñó su bajo con una raya pareja. La funda del colchón marcó 4 lados en carmín apagado. Nada goteaba al suelo, todo quedaba sujeto a los puntos como si la sangre obedeciera a la costura más que a la gravedad. El hermano, con voz rota, dijo que la casa sangraba. Ella no respondió.
Puso la mano sobre la mesa y con la otra tomó las tijeras grandes de cortar tela. Apretó los dientes. La campanilla se oyó entonces cerca, muy cerca, justo en el ángulo donde la mandíbula se junta con el cuello. Un suspiro de metal que rozó piel. Colocó el filo en la falange distal sobre la media luna de la uña. No hubo ceremonia. 2 movimientos. Un corte franco y luego otro para terminar, porque los cortes siempre exigen más de uno. El dedal saltó con el fragmento y rodó por la mesa como un insecto muerto. El dolor llegó como un relámpago retrasado que enciende toda la casa 5 segundos después del trueno. El hule de flores se tiñó sin prisa, en líneas ordenadas, como si alguien cosiera una lluvia. El hermano gritó y luego se cubrió la boca con la manga. Corrió por toallas, volvió con la cara de alguien que no sabe qué edad tiene. Ninguno de los dos dijo hospital. Ella estiró el muñón envuelto en vendas. Él apretó con firmeza aprendida en un tutorial que nunca vieron. Los carretes se detuvieron en sus bordes exactos. La campanilla fue cesando, cesando hasta quedarse en un émbolo sin aire. El dedal quedó boca abajo con el borde lleno de sangre. Parecía una boca que por fin se había saciado. La caja, muda, pesaba más que antes, plomo en madera. El cuarto olía a hierro caliente y a pegamento. Pusieron el trozo de dedo en hielo dentro de un vaso por impulso, sin saber para qué. Ella no quiso mirarlo. Selló la caja con 2 capas de cinta más, apretando con el cuerpo entero, y la subieron al altillo entre los dos, sin hablar, con un sigilo inútil. Cerraron. El pasillo quedó más largo. El campanilleo se había parado. Las líneas rojas en las cortinas se secaban como si hubiesen estado allí desde siempre. Nadie tocó a la puerta. Al bajar la trampilla del altillo, las bisagras hicieron un ruido pequeño que sonó, por un segundo, igual que una risa contenida detrás de dientes que no existen. Pasaron días planos. El vendaje limpio sustituyó al vendaje con historia. El dedo era más corto, la mano más cuidadosa. Preparó café sin mirar los trapos, usó papel de cocina con una delicadeza tonta, como si la celulosa también pudiera pedir algo. Guardó ropa en bolsas de plástico, amontonadas en el armario que no chirría. Evitó tocar dobladillos, evitó el cuarto de costura con una llave. El hermano durmió en el sofá varios días seguidos, la radio muy baja, como para entretener a alguien que vigila, cada vez que alguien decía la caja en el pasillo. Incluso en broma, incluso en susurro, incluso sin querer. Allá arriba, en el altillo, algo respiraba apenas una vibración. No era siempre, bastaba con saberlo para evitar la palabra. Un hilo rojo, fino como una vena dibujada con lápiz, aparecía a veces en el borde de una toalla, a veces en la funda de un cojín, y luego, como obedeciendo a una orden muerta, se quedaba inmóvil, sin invadir, recordando que podía. Dejaron de nombrarla. Hablaron por rodeos. Eso de arriba, lo de la abuela, aquello que guardaron donde nadie mira. Ella cambió su manera de lavarse las manos, como si el agua tejiera hilos invisibles y alguno le diera por morderle otra vez. Atendió una llamada de un familiar con frases cortas. Todo ordenado, todo controlado, ya casi. Colgó y miró su taza como si fuera un ojo. Los días se partieron en silencios y pequeños metales, llaves que no suenan, cucharillas que prefieren el borde del plato. El hermano, con odio algunos ratos y con culpa otros, dejó de subir al altillo. Ella dejó de pedirle ayuda o de reprenderlo. Entre ambos bajó una frontera hecha de hilos tensos que no se ven, que arañan al tocarlos. Hablaron al fin de mudarse. Ella dijo que no había dinero ahora. Él dijo que se iría cuando pudiera. Guardaron esas palabras como quien deja una aguja sin funda en un cajón de manos. El dedal de plata abollado no volvió a mostrarse. Pero cuando ella abrió el botiquín para cambiarse la venda, oyó desde el altillo, diminuto y exacto, el golpe de metal contra madera, una sola vez, como una moneda que cae dentro de una caja y no pide nada más. Bajó la vista, respiró por la boca, siguió con sus tareas. Aprendieron a caminar sin rozar telas. Aprendieron a no hablar de ella. La mano de ella con la falange ausente se volvió la medida de todo.
El peso de una taza, la distancia a la mesa, la cantidad de cinta que hace falta, la prisa que merece o no merece cada cosa. Y si alguien, aunque no viva allí, pronuncia la caja heredada en voz baja, justo en ese pasillo, juraría oír desde el techo un campanilleo leve, tan pegado a la nuca que parece un aliento que quiere marcar el compás de la casa otra vez. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.